Posesión demoníaca. La creencia de que ciertos espíritus impuros son capaces de adueñarse completamente del carácter y la voluntad de una persona. El dominio que ejerce la idea de un mal absoluto sobre el ser humano es el símbolo del origen de todas las religiones. Conservando la idea de que hay un bien superior que nos excede a todos nosotros, mortales, pudimos relacionar el concepto de esclavitud con el de falta de valores. ¿Por qué? Porque una persona que no distingue el bien del mal es una persona que ha sido esclava de aquello que no representa el bien común o absoluto. Al menos esta es la visión del religioso, quien separa sus valores morales de la ausencia de ellos, con su primitivo pensamiento de que, si existe un Dios, sinónimo del bien y del progreso, también debe existir un mal, dotado por su deseo de derrocar el avance ético de todo ser humano. Hola, soy Pablo, y a continuación me voy a dedicar a desarmar todo lo que crees saber de tu Dios y de tu diablo. Y esto sin recurrir a un folleto diario o libro apócrifo de iglesia. Para hablar de posesiones demoníacas, es necesario entender quién es la imagen principal de este fenómeno tan explotado por miles de creyentes en todas las épocas de todo el mundo: Satanás. Al menos este es el nombre del mal según la religión abrahámica, el enemigo de Yahvé para los cristianos, Satanás o Azazel para los judíos. Pero ¿de dónde viene este ser responsable del dolor y de todos aquellos desastres de los últimos siglos? Para conocer su verdadero origen, tenemos que remontarnos a la primera religión formada por el hombre, el zoroastrismo. Zoroastro, o Zaratustra, fue un profeta anterior a todos los profetas. El nombre de su dios, Ahura Mazda, que significa devoción. Y como todo dios, poseía su propio némesis, Ahriman. Ahriman, es decir, la mala mente del humano. Un ser que existe conjuntamente al dios de Zaratustra, el mal expulsado de los dominios de Ahura, y quien los judeocristianos luego identificaron con Satán. Observamos que el bien y el mal existen desde tiempos antiguos. Han tenido muchos nombres a lo largo de la historia, y todos estos tienen semejanzas extraordinarias que se limitan a sus diferencias culturales. Ahriman era quien pervertía las mentes de las personas, haciéndolas esencialmente malvadas en su naturaleza. Una de las pocas cosas que el cristianismo no ha adquirido de las nociones del zoroastrismo es el principio de igualdad. En esto se diferencian los cristianos de los antiguos zoroastristas. Estos últimos no estaban de acuerdo con las conversiones y aceptaban a las personas según sus diferentes religiones, razas o género, sin hacer diferencia. Ojalá hubieran salteado tanta mitología y se hubieran puesto a imitar los principios de Zaratustra. Pero la conversión es la forma de dominio que tiene una nación sobre otras. Lo hace a través de un dogma, de un conjunto de historias antiguas y de ideas morales. Aquellos que no hemos aceptado a Dios, sea cual sea su nombre, estamos expuestos a ser dominados por la mala mente. Y así es como surge la idea de posesión. El otro aspecto importante de la posesión es la existencia de demonios. Y tenga mi paciencia los ateos, ya sé que estoy empachándolos de mitos, pero no puedo evitar advertir que los demonios, al igual que los genios, los duendes y otros espíritus, no se limitan a la religión. Mucha de la demonología la conocemos también gracias a los cuentos y mitos de aldeas y pueblos supersticiosos.
Y muchos de estos demonios pueden ser llamados también demonios buenos, dioses negros, amos de la muerte. Sin embargo, el cristiano identifica a todos los demonios como súbditos de Satán, encargados de la tentación, de tentarnos a nosotros, los seres humanos, débiles ante cualquier provocación, dueños de la ira, la pasión, el desenfreno y la locura. Estos parecen ser los caracteres propios del ser humano, pero son la puerta de entrada para todos los seres malignos que atentan contra la paz y el bien proporcionado por Dios. ¿Cómo se distingue una persona que es puramente cristiana de una que está endemoniada? Bueno, este escupe ingratitud, es dueño de toda blasfemia, es mentiroso, engañador, y la perversión más extrema lo fortalece y le da capacidades que exceden toda razón y justicia. Es simplemente malo y detestable. Por el otro lado, la persona endemoniada se le identifica fácilmente. Es aquella que rechaza la palabra de Dios. Claro que hay excepciones. Yo concurrí a varias iglesias evangélicas en mi vida y en todas se ejecutaban exorcismos, liberaciones y cualquier manifestación irregular dentro del templo era considerado obra del diablo. Así que, por las dudas, se arrepentía a Satanás y a todos sus demonios antes de pensar cualquier culto. Imaginen mi sorpresa al notar que la mayoría de endemoniados eran creyentes. Después de zarandearse como lombrices y de comportarse infantilmente, justificaban su acción diciendo que habían pecado. Y es el costo de desobedecer a Dios, hermano. La culpa por tus males despertó al demonio en el momento en que reprendimos en el nombre de Jesús Cristo. Y he allí que esas convulsiones era el demonio que necesitaba huir de la poderosa sangre del Cordero. O quizá el pecado de esa persona había sido tomar unas cuantas pastillas antes de entrar a la iglesia. No sé si conocen muchas iglesias evangélicas, pero la música, las luces, el espectáculo de adoración provoca la histeria inevitable y por momentos parece como si pertenecieras a una especie de Creamfield y todos parecen haber tomado una pastilla de éxtasis. Y lo peor es que a mí nunca me ofrecieron una. En fin, leyendas, mitos, cuentos para niños, sombras en la noche. En esto se convirtieron excusas para no decir que el ser humano es por naturaleza destructivo y caótico. ¿Cómo explicaría usted el comportamiento de alguien como el Marqués de Sade, de Rennes, Nietzsche y tantos otros intelectuales inmorales y opuestos al bien de Dios? Diría entonces que los demonios no existen al ver a alguien como Hitler o Mussolini, que han tenido poder y hasta han sido idolatrados. Libre albedrío, ese gran insolente de la religión cristiana. Malo para el que cree y malo para el que no. Porque si lo pensamos, no es bueno darle libertades semejantes a un ser humano. ¿Cómo podemos elegir entre creer en un Dios que deja que su creación sea castigada por su enemigo, el diablo, y no creer en un Dios e irnos al infierno por eso? El creyente podrá decir que mientras se cubra con la palabra de Dios y obedezca, nada malo le podrá tocar, que Dios nos protege mientras le amemos y que, como dijo Jesús, podemos reprender al demonio de nosotros en su nombre y él huirá. Pero eso no parece ayudar a los hospitales psiquiátricos más importantes de nuestra época. Quiero decir, si Dios nos ama, entonces debe tener privilegios. Si alguna vez entraron a uno de estos hospitales, se habrán dado cuenta
que hay cosas que muy pocas personas pueden ser capaces de presenciar. Y en esos lugares no se hacen exorcismos. Por eso cada vez que escucho a un cristiano hablar de su experiencia con un endemoniado, entiendo que esa persona nunca estuvo dentro de un hospital psiquiátrico, o que nunca conoció a una persona con trastornos de personalidad disociativa. Porque sí, existe una explicación científica para esta clase de manifestaciones. Pero como todo creyente, el cristiano decide ignorarla completamente. Esta clase de trastornos es más común de lo que se conoce. Además de esquizofrenia y de múltiples personalidades, también produce amnesia temporal. Esto explica por qué tantos posesos dicen no recordar nada de su exorcismo. Pero su fuerza, la fuerza de este sujeto endemoniado era sobrenatural. En serio, sobrenatural. Sobrenatural. Escúchame una cosa. ¿Alguna vez leíste algo de antropología, de psicología, o incluso un libro de ciencia para dummies? Seguramente que no. Estoy seguro que no sabes que una persona a la que se le presiona, a la que se le dice sal, demonio, sal, en algún momento va a tener que reaccionar, en parte por una especie de complacencia inconsciente y neurótica, es decir, para complacer a su exorcista, y por otra, porque el estrés que se ocasiona sobre un ser humano durante cualquier clase de ritos que involucra incorporamiento a veces alcanza a ser tan agudo que gracias a los impulsos eléctricos generados por el cerebro y la adrenalina que produce azúcar y oxígeno que va a los músculos, la persona posee lo que se llama fuerza psicológica. No es la fuerza que usa siempre, es la fuerza almacenada en el cerebro para ocasiones estresantes, como por ejemplo, no sé, una persona que te grita desaforadamente a un supuesto espíritu y te toma del brazo y torna ese contacto agresivo gradualmente a medida que balbucea palabras inexistentes y el nombre del Dios como arma de tu castigo. La respuesta física es evidentemente el producto de la unión entre la violenta imposición del exorcista y la reacción química del endemoniado.